solamente decirles que en esta pequeña iglesia naciente no predicamos temáticamente, intentamos predicar expositivamente. Eso quiere decir que conforme el Señor nos guíe, tomamos un libro de la Escritura y lo vamos compartiendo capítulo por capítulo y versículo por versículo, sin que el tiempo sea un eje de control, sino que vamos sin prisa. Así que por eso algunos llegan y de pronto los que vienen constantemente pues llevan la línea de todo lo que venimos diciendo. Los que no lo pueden hacer, pues obviamente la información también les queda un poco segmentada. Para evitar eso, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, las prédicas de manera muy rudimentaria, con los poquitos que tenemos, pero las estamos subiendo. Están prácticamente todas las prédicas de los últimos 5 o 6 meses ya subidas, faltan unas poquitas nada más, tengo entendido, pero las demás todas están. Está todo lo que fue la epístola de Santiago, del apóstol Pedro, la primera y la segunda, y también ahora las enseñanzas del apóstol Juan se están subiendo, y vamos a intentar subirla la misma semana. Ya nos vamos a poner al día y vamos a intentar que el día domingo predicamos y el martes por tarde ya esté subida la prédica. A eso es que estamos aspirando. Por supuesto vamos a necesitar una cantidad de cositas porque queremos explorar y explotar mucho este medio social. El YouTube, los canales, un día pronto vamos a comenzar a hacer nuestras prédicas por Facebook Live de manera directa. Y también por YouTube lo podemos hacer así y ofrecer a otras personas en cualquier lugar del mundo donde estén, puedan ver nuestras prédicas de esta manera. Hay algunos hermanos que están esperando en España y en otro lugar que les anunciemos para conectarse con nosotros en el momento de la enseñanza. Así que es muy bueno, no somos los que estamos acá, somos más. Amén, somos más. Y cuando empezamos hace poco, éramos muy poquitos, pero mire hacia atrás los que están adelante. Me encanta concentrarme en la adoración, en la alabanza al Señor, y cuando vengo acá, Dios, esto está lleno, y es el Señor. A pesar que el diablo por ahí, cuanto más añada personas a este lugar, el Señor más personas añada, más el enemigo va a levantarse. Téngalo por seguro. Entonces más firmes tenemos que estar también. Y bueno, no es casualidad que hoy justamente nos corresponda hablar un poquitico de un tema por la mención que hace Juan en el capítulo 2, de un personaje que ha dado mucho que hablar en la esfera mundial, no solo en el cristianismo, sino en la esfera mundial. A mí me gusta y bueno, intento, no todas las veces me queda fácil, pero intento involucrar a los niños en la enseñanza, porque como notarán, y aunque un día lleguemos a tener una sede enorme o pequeña, pero propia de nosotros, aunque eso llegue a darse un día, siempre queremos ser una iglesia que tiene a nuestros niños con nosotros al lado en el tiempo de la predicación. Ay, ¿cómo así? ¿Ustedes no van a tener escuelita dominical para los niños? No, papito ni mamita, usted va a aprender a cuidar a su niño ahí al lado suyo. En la escuela usted va y lo deja allá para que los maestros vean y usted esté tranquilo. Y aquí no. Aquí usted lo va a tener al lado enseñándole cómo comportarse cuando escuchan la palabra. Pero para eso, por supuesto, nos toca de alguna manera ingeniárnosla para que ellos se sientan incluidos también. Y no siempre en las enseñanzas me resulta muy fácil. Pero desde muy temprano esta madrugada fui inquietado y a ver, ¿cómo les incluyo a ellos? Espero poder lograr la atención de los niños con el tema que vamos a tratar también. Acudiendo a algo que seguramente todos ellos conocen. Porque vaya si son buenos para ver televisión, ¿o no? Los niños no ven televisión.
¿Hay superhéroes en la televisión que les llama la atención a los niños? ¿Sí? A ver, ¿alguno de los niños no conoce aquí sobre el hombre araña? No, ninguno, ¿cierto? A la fija que tienen hasta el atuendo, el uniforme y todo eso, el vestido del hombre araña y todas las cositas ¿o no? Bueno, para que me entiendan un poquitico los niños de lo que voy a hablar, piensen en esto. A ver, los que más miran eso. ¿Cuál es el oponente del hombre araña? El oponente de él, ¿quién es? ¿Quién? Bueno, varios. Uno de esos, ¿cuál es? ¿Ah? ¿El Duende Verde? Fíjense que nosotros los adultos no tenemos ni idea. Ya comenzaron a soltarse, ¿ya ve? Ya agarraron confianza. Al principio ni lo conocían, pero ya ahorita ya. ¿Cuál otro? ¿Quién? ¿Venus? Veno. ¿Ve cómo conocen? ¿Ve que sí? Es que cojan confianza nada más. Y si hay otros superhéroes, ¿como cuáles? Oh, aquí está bueno, Capitán América, ¿qué más? Capitán América, Superman, Hay cualquier cantidad y esos tienen un oponente, ¿verdad? Uno que siempre es como la contraparte de él, el enemigo, al que hay que vencer, el verdugo. Bueno, en la Biblia también hay la figura del hombre malo, el perverso. Pero si yo buscara suplantar a ¿cuál es el futbolista que más les gusta a los niños? De colombianos. James. Bueno, estamos de acuerdo porque yo también daría mi voto por James. Vamos a suponer que es James. No se me vayan a reír. O si se van a reír, ríanse de una vez ahorita. Supongan que yo pudiera suplantar a James Rodríguez. Supongan que pudiera devolverme y tener pelo y ser bonito y tener la altura de ese muchacho y ser tan bonito como él y tan habilidoso con los pies jugando fútbol. Supongan que yo pudiera hacer eso. Supongan que de pronto, en eso sí no me queda difícil imitarlo. Supongan que lo pudiera hacer. ¿Cómo sabrían ustedes cuál de los dos es el auténtico James? Si pudiera hacerse eso. Si inclusive me entrevistaran y yo dijera, bueno, es que de momento, y lograra confundir a todo el mundo de que en efecto yo soy James, inclusive ustedes no supieran con seguridad, ¿cómo harían para saber cuál es el auténtico y cuál es el falso? Bueno, nos ponen a jugar y también juego como él y le pego con la zurda bueno y todo. Y hago goles también. ¿Cómo harían? ¿Se dan cuenta que no es tan fácil? Cuando se puede suplantar al otro, no resulta tan fácil identificar cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Sí se dan cuenta cómo es? No es tan fácil. No es tan sencillo como creemos. Tiene que haber ciertos tips, ciertas cositas que me permitan saber cuál es el verdadero y cuál es el impostor. Bueno, el apóstol Juan hoy nos habla precisamente de un impostor. No es el único tema que va a tratar, y menos mal que no es el único tema. Porque si fuese el único asunto que va a tratar hoy, en este pasaje que nos corresponde, al que yo hubiera preferido hacerle un poquitico el quite, porque el tema escatológico no es propiamente la pasión mía, siendo que es un tema importante, pero no es lo que más me apasiona, porque el tema de los eventos por venir es en donde más especulación ha habido siempre históricamente. Siempre. Entonces el apóstol Juan comienza diciendo esto, capítulo 2, versículo 18. Yo le llamé a este tema de hoy
aparentar ser sin ser. Es que pudiera yo aparentar ser James Rodríguez, pero estar lejos de serlo. Pudiera aparentar, pudiera emularlo en muchas cosas, pero finalmente ser descubierto que no soy en realidad, que no era más que un impostor. Entiendo la enorme curiosidad, créame que la entiendo, que sin duda muchos de ustedes pueden tener al llegar a este pasaje por la mención que hace Juan a un asunto que da mucho que hablar entre los cristianos. Ese nombrecito que está ahí y que lamentablemente lo pusieron como título entre el versículo 17 y el versículo 18, casi como separando todo lo que venía diciendo con lo que va a decir ahora, cuando es una sola idea lo que trae Juan. El riesgo de detenernos nosotros en este personaje, más de lo que el propio Juan lo hace, es que eso nos pueda llevar más allá de la Escritura. Ese es el riesgo. Que podamos ir más allá de lo que la Biblia dice. Y si ni siquiera Juan lo hizo, pues yo menos voy a lanzarme en esa aventura de ir más allá de lo que la Biblia dice. Pero ¿cómo habríamos de hacer entonces para manejar esto y dejar algo de claridad en el tema que Juan va a tratar sobre el famoso anticristo? Como sea, mi hermano, no voy a precipitarme, dice un dicho por ahí, donde los ángeles temen pisar, yo no me voy a precipitar. Y no voy a quedarme engarzado en el tema del anticristo para decir quién es, dónde nacerá, si ya nació, si no nació, qué nacionalidad, si es una persona, si es una institución, si es un sistema, si tiene nombre y apellido, si es blanco o negro. No es el asunto en el que hoy vamos a entretenernos. De hecho, el tema central de Juan no es aquí el anticristo. Él lo menciona, pero no es el tema principal. El tema es asegurarnos si estamos en la verdad o no. Ese es el tema. Y la distracción para muchos es quedarse en el anticristo y dar vueltas en torno a eso. Pero note que él no habla solo del anticristo, menciona al anticristo una vez, entre otras cosas, es el único de los apóstoles que menciona con palabra específica al anticristo. El único. Pablo hace una mención al hijo de perdición, al hombre de pecado, todo esto, pero no menciona por nombre propio anticristo, como lo hace Juan. Juan es el único que hace esta mención. Ahora mire lo que él dice, unas cosas que son interesantes para nosotros. Hijitos, se refiere a la iglesia, principalmente a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, pero por extensión también nos incluye a nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo. Si para Juan el último tiempo era el final del siglo I, cuando él estaba escribiendo esto, ¿en qué tiempo estamos nosotros hoy entonces? ¿Usted se imagina? Si para Juan ya ese era el último tiempo, hace 2100 años atrás, imagínense en qué tiempo estamos ahorita entonces. Históricamente, desde el cronograma de Dios para con la humanidad, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Eso vamos a verlo ahora, porque él tiene dos cosas que decir de eso. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Singular. El anticristo viene. Vaya observando eso. Así, ahora han surgido muchos anticristos, plural. Primero se refiere a uno solo, ni siquiera podemos decir que es una persona, porque el artículo que él usa en el español para nosotros es como si fuese una persona. Pero cuando vemos todo el sistema, en el entretejido bíblico en torno al anticristo, difícilmente podemos llegar a concluir que sea una persona tal como nos han enseñado siempre. A lo menos yo al final dejaré ver un poco mi postura en cuanto a esto e intento que sea la postura bíblica, que por supuesto puede estar no definida totalmente, porque esto está siendo objeto de estudio.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que está diciendo él es la señal de que estamos en el último tiempo de los últimos tiempos. Es porque bíblicamente, el tiempo humano se divide en dos. En el tiempo antes de Cristo y en el tiempo después de Cristo. La era antigua y la era presente. Inaugurada con Cristo desde su ascensión. A partir de ahí, siempre la Biblia va a hablar de esa manera. En el Nuevo Testamento siempre se va a referir de este tiempo o este siglo, para referirse a todo el tiempo. Un siglo para nosotros son 100 años, pero en la Biblia es una manera de referirse a un tiempo indeterminado, de la misma forma que dice el apóstol Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para hablar que el Señor no está enmarcado en el tiempo nuestro. ¿Estamos? Un año para nosotros son 365 días, pero en el tiempo de Dios, que es el Kairos, no podemos hablar de esa manera, porque allí no hay tiempo, es eternidad. Es más, el tiempo a la luz de cómo lo conocemos, fue causado por nosotros. Es a causa de nosotros que existe el tiempo, no a causa de Dios. Porque Dios se mueve en un eterno presente. No hay manera de que el tiempo lo afecte a Él como nos afecta a nosotros. Así que cuando habla de este es el último tiempo, Juan estaba empezando apenas la era cristiana. Se estaba cerrando el primer siglo. Y él dice, este es el último tiempo. Y sin embargo han pasado 2000 años y todavía nosotros hoy podemos decir que estamos en los últimos tiempos. Este es el último tiempo de los últimos tiempos. ¿Estamos? Es como decir que si hay un siglo son 100 años, pero el año número 99 es el último año de ese siglo. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Este es el último tiempo. Él ya vio la cosa como algo muy inminente. Ahora, note que él trae a la memoria algo que él había oído ya. Él dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Bueno, Mateo 24, versículo número 4, es el Señor Jesús el que está anunciando que se levantarían muchos en los últimos tiempos, diciendo, yo soy el Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo esto, uno de los que estaba más cerca de Él para recoger esas palabras fue justamente este hombre, Juan. Es quien siempre estaba más cerca al Señor. Así que lo escuchó decir esto. Posteriormente el apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 20, despidiéndose de los hermanos de la iglesia de Éfeso, de los ancianos, les advirtió también que una vez que él partiera, se refería no solo a que se despedía de ellos para no verlos más, sino que también muriera. Una vez que eso pasara, él dice, de entre ustedes mismos se levantarán algunos falsos maestros. Y a partir de allí comenzamos a encontrar en la Biblia la mención de los falsos profetas y los falsos maestros que constantemente se estarían levantando entre nosotros. Así que la iglesia ya conoce esto. Estos destinatarios de esta epístola ya habían oído el concepto. En los últimos tiempos se va a levantar un anticristo. Y Juan habla de eso. Ustedes saben que el anticristo viene. Pero ahora, mientras aparece en todo su esplendor ese anticristo, ahora entre nosotros, y él estaba hablando en el siglo I, y dice, ya están entre nosotros, y no dice un anticristo, muchos anticristos. Y vamos a ver cómo los define, cómo los identifica él. Porque lo que para Juan fueron anticristos, curiosamente hoy son muchas religiones reconocidas.
Si usted ha venido siguiendo desde el principio la epístola de Juan, como la venimos compartiendo acá, usted sabe que el grupo que enfrentó el apóstol Juan específicamente fueron los gnósticos. Que creían que el conocimiento estaba reservado solo para unos pocos iluminados que podían acceder a la divinidad y nadie más. Y ese grupo de personas surgió de la iglesia, y el número uno que se opuso a la enseñanza que el apóstol Juan daba acerca de Cristo fue un hombre llamado Cerinto. Cerinto fue el opositor más grande que tuvo el apóstol Juan. Y él se está refiriendo específicamente a ese tipo de enseñanzas que minaban la verdad bíblica. Lo curioso es que muchos de esos que él dice anticristos estuvieron mucho tiempo sentados en la iglesia escuchando y recibiendo palabra. Y luego salieron, porque él los va a describir ahora. Y va a poder identificarse quiénes son esos personajes. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Y por qué él los llama anticristo? Definamos un poquitico esa palabra. Porque nos da la impresión que el anticristo es como el antagonista de Cristo. Y eso es cierto, pero no se equivoque mucho. El anticristo a la luz de la Biblia, o el espíritu del anticristo, que opera desde siempre, que nunca ha estado quieto, el sistema del anticristo bajo el cual siempre nosotros hemos estado. Siempre. ¿Qué es lo que hace? Intenta copiar, reproducir todo lo que sea de Cristo, duplicarlo, para hacer creer que eso es lo auténtico. Y no conforme con eso, luego ese sistema anticristiano intenta tomar el lugar de Cristo, usurparlo. Mire lo tremendo de esto. Las religiones monoteístas, que son 3 en el mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Son las 3 religiones monoteístas. Monoteístas quiere decir que creen en un solo Dios para los niños. Un solo Dios. Las otras religiones todas creen en muchos dioses, pero estas 3 creen que hay un solo Dios. No se confunda. El Dios del judaísmo y el Dios del cristianismo sí es el mismo Dios, pero el Dios del Islam no es el Dios de la Biblia. No es el mismo Dios. Aunque la palabra Alá en árabe, traducida a nuestro lenguaje, quiera decir Dios, no significa que sea el Dios de la Biblia. ¿Estamos? Los musulmanes tienen su propia versión del anticristo. Ellos lo llaman Mahdi y esperan que un día aparezca ese Mahdi. El Mahdi va a ser un hombre, según los califatos que ellos tienen, la corriente musulmana. El 14º, creo, de ellos es el que esperan que venga. Y este hombre va a ser el que va a albergar más poder que ningún otro. La religión musulmana, que es la de mayor crecimiento en el mundo, que se impone a la brava, a la fuerza. Dios nos libre a nosotros, como libre a Europa, que está abriendo sus puertas al mundo musulmán. Y a todos nos causa un gran pesar y una gran tristeza cuando vemos esas embarcaciones de africanos llegando a las costas de Italia o de España y buscando porque pobrecitos, usted no tiene idea cuántos de esos son musulmanes disfrazados que vienen allí para llegar a Europa y luego sembrar el terror como lo están haciendo. Detrás de todo esto hay un plan, hay todo un plan, porque la meta del Islam es musulmanizar o islamizar a Europa y al mundo. Ellos tienen claro esto: tarde que temprano todo el mundo pertenecerá a la religión musulmana. Ese es el lema de ellos. Y cuando llegan a un lugar, imponen por la fuerza su religión. Allí no hay que, ¿usted quiere abrir su corazón a Mahoma?
¿Por qué no le abre su corazón a Mahoma esta mañana? No, allí no hay tal. Allí es, o declaras que eres un musulmán, que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, o te decapitamos, punto. Así de simple. Esa es la religión musulmana. Y ellos tienen su propia versión del anticristo. Ese anticristo, según ellos, aparecerá un día en el escenario mundial. Pero cuando aparezca ese anticristo, va a ser justamente para decirles que el Jesús del cristianismo y del judaísmo era un impostor. Imagínense. Mientras por el lado musulmán esperan a su Mahdi, a su anticristo, por el lado del judaísmo también ellos esperan a su Mesías. Pero su Mesías no será otra cosa que el anticristo. Y lo recibirán como tal. Mientras los islámicos esperan a su Mahdi y los judíos esperan a su Mesías, los cristianos esperamos a Cristo, el retorno de Jesús. Hay diferencias abismales entonces hasta en este tema del anticristo. Pero por supuesto, para ser aceptado, ese anticristo tendrá que suplantar al verdadero Cristo. Y ya sabemos más o menos también por el libro de Apocalipsis qué será algunas de las cosas que hará. Pero como les dije, ese no es el tema de hoy, aunque sea pasión para muchos. Y quisieran que nos quedáramos un poco más. Ese no es el tema que Juan trata con tanto interés. Él luego nos dice, sí, un anticristo vendrá. No sabemos exactamente cuándo. Pero mientras ese viene, mientras entonces alrededor nuestro han surgido, ¿cuántos? Así para la iglesia del primer siglo, Nerón fue un anticristo, Calígula fue un anticristo. Los emperadores, qué pena, Domiciano. Nuestro Domiciano es bueno, pero el emperador romano Domiciano fue muy malo. Esa clase de emperadores, inclusive el que mandó al apóstol Juan a Patmos, eran vistos como anticristos. Para la época del siglo XV, siglo XVI, los grandes reformadores vieron al papado como el anticristo. Todo el sistema de la Iglesia católica, apostólica y romana, y discúlpeme si hay aquí católicos, apostólicos y romanos, pero hay muchas cosas, demasiadas cosas, que apuntan con mucha claridad a que el sistema vaticano sea parte, indudablemente, sino él mismo, el anticristo mencionado en la Biblia. Y aunque les suene muy fuerte, hay mucho peso escritural para eso. Muchísimo peso. Por ejemplo, no es ahora, fue aparte de Pablo VI, creo que fue que el Papa comenzó a llamarse el vicario de Cristo. Los papas no se hacían llamar de esa manera. La palabra vicario significa representante. Representante. Es decir, desde ese Papa en adelante, todos los demás comenzaron a llamarse vicarios de Cristo. Y vicario significa representante. Y la Biblia nos dice a nosotros que el representante de Dios en la tierra actualmente es el Espíritu Santo. Así que si un hombre asentado allí en Roma intenta tomar ese lugar, está siendo un anticristo. Pero Juan no tenía en mente a esto porque la Iglesia Católica no existía cuando esto. Esta es otra mentira que tiene que ser desmontada. Los cristianos que usted está viendo aquí reunidos hoy, no nos desgajamos de la Iglesia romana. Nunca sucedió tal cosa. No nacimos con Constantino, ni con Lutero. Son los hijos de Lutero, dicen los sacerdotes católicos acerca de nosotros. Ignorantes. La historia ahí está para contarla. Tal cosa no es cierta. Dios siempre ha reservado para Él un remanente de hombres fieles que se han mantenido en la verdad. Siempre. Fíjese que para cuando Juan escribe esto a la iglesia en Éfeso, había un remanente de cristianos
Y no se conocía por ninguna parte la Iglesia Católica Romana. Eso llegó a pasar a partir del siglo III, ya casi apuntando a finalizar el siglo III. Y empezando el IV. Allí comienza a asomarse la Iglesia Católica como institución, no solo política, sino religiosa también, de manera muy poderosa. Entonces no hay tal cosa. Y en todos esos 10 siglos más o menos, que la Iglesia Católica estuvo dominando en el ámbito espiritual todo lo que es Europa, curiosamente la historia identifica ese periodo con un nombre. ¿Cuál es? Oscurantismo. 1000 años, hermano. 1000 años desde los orígenes de la Iglesia Católica hasta que se dio la Reforma. 1000 años. ¿Usted se puede imaginar? En que los que dicen que son los representantes de Dios en la tierra mantuvieron en oscuridad a millones y millones de personas. 1000 años. ¿Usted sabe cuál fue el espíritu que poseyó a Lutero cuando fue llamado por el Señor para esa comisión? 1000 años de engaño. Si usted se sabe engañado por un tiempo nada más y descubre que lo habían engañado, así sea 1 año, o 2, o 3, o 5, o 10, y usted ni siquiera sospechaba, y ahora confirma que lo habían estado engañando, ¿qué siente usted? ¿Se puede imaginar usted 1000 años de engaño? 1000 años de hegemonía, de que ellos decían quién podía tener una Biblia y quién no, quién la podía leer y quién no. Ellos eran los que decían quién iba al cielo y quién no. Ellos podían inclusive, el Papa podía perfectamente, esto es ridículo hoy en día, pero el Papa podía expedir por algún dinero un documento en el que le garantizaba a una persona que los seres queridos por los que él dio ese dinero podían salir del purgatorio al cielo. ¿Qué confirmación tenía la persona que pagaba para eso? ¿Cómo le podían garantizar que eso había pasado? Con la palabra del Papa. Pues no tengo un video para mandarte como prueba, decía el Papa, pero obviamente por mi palabra ya eso sucedió. Cosas como esas que nosotros hoy decimos, oiga, ¿cómo la gente podía creer eso? No tenían la Biblia, no tenían la iluminación del Espíritu Santo. Esa época fue completamente dominada por el sistema anticristiano. Esto no me sirve, dejémoslo quieto. Y eso, por supuesto, hizo que fueran fácilmente identificados. Lutero vio en Roma al anticristo. Y aunque nunca quiso desprenderse de la Iglesia Católica, sino reformarla, Lutero se refirió al Papa como el mismo anticristo. Es bueno que usted un día indague en la historia y se dé el trabajo de leer la biografía de los grandes reformadores. Cuando Lutero fue a Roma y subió las escalinatas de la Capilla Sixtina, que estaba apenas terminándose, la Quinta de San Pedro Alejandrino en Roma, y subió allí para creer, él dice que la impresión que sentía, que esperaba sentir, es que cuando tocara esa catedral, es como si hubiese entrado al cielo. Pero Lutero volvió a Alemania, a Wittenberg. Y cuando regresó allí, lo único que pudo confesar fue que nunca había visto tales niveles de depravación y corrupción y pecado abominable como lo había visto en Roma. ¿Y quiénes lo practicaban? Los cardenales, el Papa, los obispos y los sacerdotes que controlaban el mundo en el ámbito no solo religioso, sino político también. Porque en esa época Roma metía sus narices en todo,
como todavía intentan hacerlo hoy. Inclusive en Colombia, donde tienen muchísimo protagonismo, a pesar de la Constitución del 91. ¿O usted cree que es justo en un país como Colombia, en donde ya no hay predominio de una religión por sobre la otra? ¿Usted cree que es justo que nos cierren las vías de la ciudad un día cualquiera porque van a hacer un desfile católico? No, no es justo, no es constitucional. La Constitución no permite eso. Pero vaya usted, diga algo como cristiano. Ahí se prueba que todavía dominan, que todavía controlan. Porque nosotros no podemos cerrar las vías para hacer un desfile anunciando a Cristo y esto. No nos dan un permiso para eso. Pero ellos sacan un penacho y los van a desfilar por las calles y tienen el permiso y las vías cerradas. Porque hasta hoy siguen dominando. Luego, con mucha pena por los que todavía aquí haya alguno que sea católico, tengo que decirle que la Iglesia de Roma reúne muchos requisitos como para ser precisamente la iglesia más anticristiana que jamás se haya concebido. La más anticristiana de todas. Y lamento si alguno de pronto es todavía católico y le suena un poco duro. ¿A quiénes identificó Juan? Mire lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con esto, no vamos a ser ligeros. Ay, el hermano fulanito que era tan fiel, que venía aquí al culto, que se reunía con nosotros, y ahora se fue de nosotros, ya está en otro lugar, en otra iglesia. ¿Quiere decir que es un anticristo según esto? No. No. Nosotros sí somos tildados de anticristos por algunos, porque el Señor nos sacó del error donde todavía ellos están. Y como ya el Señor nos trajo a la verdad, entonces sí nos ven como anticristos. Tranquilos, yo no me atrevo a señalar de esa manera a mis hermanos de otras organizaciones como anticristos. Que sea el Señor el que juzgue, aunque hay señales muy claras de que uno que otro reúne unas características pero perfectas para ser anticristos. Porque todo el que se opone a lo que Dios dice es un anticristo. Así entonces, nuestro Estado, nuestro gobierno y nuestros gobernantes son modernos anticristos. Terrible, ¿verdad? Ahora, si entre nosotros un hermano fiel, que con nosotros confesaba el nombre de Cristo, que cantaba al Señor con nosotros, que ofrendaba y que vigilaba y hacía todo lo que hacemos también. Y de pronto da media vuelta y se va y comienza a decir: es que salí de allí porque yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Ese es un anticristo. Y qué bueno que salió, porque estaba infiltrado. No era de nosotros. Y de ahí que necesitamos rogar al Señor que acentúe en nosotros el discernimiento, no la sospecha. Porque el espíritu que opera en muchas iglesias es el de sospecha. Eso es un espíritu que nada tiene que ver con Dios. El discernimiento es un don dado por Dios para poder identificar esas cosas. Identificar, por eso hablé al principio de que lo llamé al tema de esa manera: aparentar ser sin ser. Eso no quiere decir que entonces vivimos a la iglesia expectantes con el que está a mi lado. ¿Y será que sí es o será que no es? Yo creo que muestre cuidado. No, eso no quiere decir eso. Pero que vamos a ver ciertas señales, y Juan las va a decir ahora al final. Mire lo que él dice. Él estaba hablando de maestros gnósticos que estaban en la iglesia, que aparentaban ser cristianos, que hablaban muy bonito, pero luego comenzaron a decir cosas como estas. No, es que el conocimiento de Dios está limitado solamente para unos pocos. Y allá los hermanitos, yo no creo que usted califique para eso. Si me acompaña a unas conferencias... Y por ahí comenzaba la cosa.
Estos se creían diferentes, con mayor capacidad para entender las cosas espirituales. Toda vez, mi hermano, que los apóstoles y profetas, lo digo con ironía, de hoy, toda vez que esos pseudoapóstoles y ellos autodenominados profetas se levantan a través de la televisión o las emisoras de radio o el internet para andar diciendo cosas como las que usted leyó que yo escribí esta semana en Facebook, estamos en una atmósfera de impartición. Hay un fuego que consume. Usted no ve nada por ningún lado. Esa clase de lenguaje rimbombante, pseudo espiritual, para hacer creer que ellos son más que los demás. ¿Sabe a quién encontré hablando esa clase de lenguaje? Que es el lenguaje típico de los maestros de la nueva era y de los metafísicos. A Guillermo Maldonado. No diga nombres, pastor. Bueno, va a estar quedando en el YouTube, señor Guillermo Maldonado. Él tiene la capacidad de abrir portales en el ámbito espiritual. Yo lo que le veo es una enorme capacidad de abrir billeteras y bolsillos para quedarse con el dinero de la gente. Esa capacidad sí se la veo. Y para poder pagar una casa de 8 o 10 millones de dólares en los Estados Unidos. Eso sí lo veo claro. Portales, abre portales en el ámbito espiritual. ¿Sabe quién habla ese lenguaje? Nueva Era. Religiones místicas de Oriente hablan de abrir portales en el ámbito espiritual. Usted no escucha jamás al Señor Jesús con esto. Usted no escucha jamás a uno de los discípulos del Señor Jesús. Pedro en la transfiguración, capítulo 17 de Mateo. Juan mismo y Santiago, que estaban allí para ver el asunto, jamás escucharon al Señor decir, es que lo que acaban de ver es que les abrió un portal en la dimensión espiritual para que vean otra realidad. Nunca ninguno de ellos menciona eso. Esto es lenguaje pseudo espiritual, propio de los anticristos. Ay, hermano, usted está diciendo que el apóstol Guillermo es un hereje y que es un anticristo. ¡Claro que lo digo! Y claro que me afirmo en eso. Sobre la base que la Escritura me da, claro que lo digo. Y con él sus compinches de enlace también. Claro que me afirmo en eso. Por supuesto que son anticristos, porque intentan tomar el lugar de Cristo. O decir que uno de nosotros somos Dios, ¿no es algo anticristiano? ¿No es ser un anticristo? Lo que pasa, mire, ¿sabe cuál es su problema, hermano? Usted no se ha dado cuenta que usted es Jehová Junior. Usted es un Dios pequeño, pero usted no se había dado cuenta. Es tan Dios que no percibía que era Dios. Pero hay multitudes llenando una iglesia para aplaudir al anticristo que dice eso. ¿Sabe quién es el anticristo para muchos cuando vean este video? Yo. Yo voy a ser el anticristo para muchos. Porque los comentarios los tenemos abiertos en los videos, así que, ay Dios, prepárense. Porque si en algún ámbito hay oscuridad en el ámbito espiritual, es entre el cristianismo de hoy. Oscuridad, hermano. La oscuridad con que Roma dominó al mundo allá por 10 siglos es la oscuridad que nosotros vemos en la mayoría de iglesias hoy. Aunque usted las vea muy iluminadas. Pero hay oscuridad espiritual. Y Juan dice esto. Juan dice, mire, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, pero no permanecieron. Tenían que salir para que se manifestara que no todos son lo que dicen ser. Que parecían que eran, pero no. Y tenemos que tener un cuidado, hermano, porque, mire, siempre oscilamos en dos direcciones. Ser muy cuidadosos porque
El conocimiento es importante, pero conocimiento sin fervor no sirve. El fervor es importante, pero fervor sin conocimiento no equilibra la cosa. Y tiene que haber equilibrio. Tenemos que ser cuidadosos además porque el pragmatismo, eso de que todas las personas quieren que las cosas sean prácticas, no importa cómo se hagan, si son prácticas, hagámosle. Yo soy práctico. El pragmatismo es lo contrario al idealismo. Entonces los idealistas somos los que cantamos más o menos las cosas como que usted vio hoy aquí. Ay, pero qué soñadores, qué idealistas. Hay un lugar, están más en el cielo que aquí. Oh, pues ojalá pudiese ser así. Porque el pragmático quiere ver son las cosas prácticas. Estoy en el aquí y en el ahora. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago tal cosa? Eso es todo lo que quieren y nada más. El aquí y el ahora es lo único que importa para el pragmático. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Porque puede suceder que entonces nos vayamos al extremo del idealismo también, donde todo es un ideal y nos desprendemos de la realidad. Y las dos cosas son peligrosas, el pragmático como el idealista. Otra vez un punto de equilibrio. El liberalismo. Es que yo soy de mente abierta, y yo sí que es cierto que lo soy. ¿Soy de mente abierta por conveniencia o por convicción? No es que a mí no me importa realmente que se haga la cena del Señor con vino o con cerveza o con jugo de Dios. A mí me da igual, no importa. Esa clase de liberalismo. No, a mí en realidad no me importa si voy a la iglesia o no voy, porque igual el Señor está conmigo en todas partes. Esa clase de pensamiento. No importa, tú puedes seguir siendo como eres y ser cristiano también. Tenías tus negocios turbios allá en el mundo, puedes seguir. Dios no te pide que renuncies a eso, pero ven a la iglesia y trae tus ofrendas y tus diezmos. Y seremos más indulgentes contigo si haces eso. Esa clase de liberalismo, para no hablar de doctrina, en donde se llega a ser todavía más liberal. No, la Biblia es clara. La Biblia tiene parámetros. Y a veces nos van a llamar conservadores. Y no se refieren a política. Se refieren a nuestra postura doctrinal. Yo soy un conservador, fundamentalista, retrógrado y dinosaurio para muchos. No soy ni apóstol, ni profeta, ni ungido, ni nada de eso. Pero sí soy un retrógrado, un conservador, un fundamentalista. Amén por eso. Amén por eso. No importa cómo nos llamen del lado equivocado en donde se hallan algunos. Puede ser que otros se tornen legalistas por temas malsanos. Esto es lo que dice la Biblia. Observe que no podemos ser así. Dice exactamente esto y esto, sin considerar todo el estudio gramático e histórico de la Escritura. ¿Qué está queriendo decir la Escritura aquí? Como el tema, por eso fue, mire, cuando yo preparaba el tema dije, yo sé que a más de uno le apasiona el tema del anticristo. Es que yo esa etapa la quemé hace 30 años. A nuestra iglesia, donde nacimos, nos llevaban a menudo maestros a que nos enseñaran escatología. Todas las dispensaciones y los pactos del dispensacionalismo. Tal cual. Era tan bonito como lo explicaba un muchacho del seminario cuando yo era apenas un niño, un jovencito, pero lo llevaban muy seguido. Y uno quedaba anonadado con la sabiduría de ese muchacho. Es un señor bastante mayor a mí, por supuesto, y me lo encontré por YouTube no hace mucho. En una pequeña iglesia por allá en un lugar del Cauca, enseñando unas barbaridades. Que yo pensé, en esto terminó el hombre más sabio de mi juventud. En esto terminó. Está en una secta herética, en donde es uno de los teólogos reconocidos. Bueno, porque donde todos son ciegos, el tuerto es rey. Así que él reina allí sin que nadie lo amenace.
A lo largo de la historia, mi hermano, a lo largo de la historia, siempre ha estado presente, junto con la iglesia, el anticristo y los anticristos. Alguien debe estar pensando entonces, ¿eso quiere decir que usted no espera a un anticristo con mayúscula? No, yo no lo espero, pero yo sé que la Biblia habla de eso. Yo no lo espero. Es decir, es que esperarlo es casi como desearlo. Entonces yo no ando en esa. Yo espero es al Señor. Yo espero es a mi Señor, a Él es que espero. Pero sé que por lo que la Biblia dice, va a haber un momento en que el dominio y el control de ese espíritu anticristo se va a manifestar de una manera terrible, como no imaginamos. Eso va a suceder en su momento, pero no es el punto. Ahora mira el versículo 20, porque el versículo 20 nos lleva a un puntico que hay. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué unción es la que tenemos? ¿Será que eran los hermanos de Éfeso y nosotros no? Cuando alguien le prometa que le va a transferir la unción que él tiene, dígale, hermano, mejor ¿por qué no me transfiere unos $100? Cuando alguien lo invite a transferirle el ministerio que él tiene, el don que él tiene, dígale que le transfiera algo de dinero mejor. Porque al final, después de que haga la tal transferencia, él sí le va a pedir a usted que le transfiera algo. La iglesia cree hoy unas cosas que la Biblia no avala, que la Biblia no fundamenta, no respalda. Cuando dice esto aquí el apóstol Juan, que nosotros tenemos la unción dice, pero ustedes, ¿cuál unción? ¿Cuál unción tenemos con mayúscula? La unción del Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Él dice, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos esa unción? Cuando el pastor fulanito, apóstol de tal y tal iglesia, me impuso las manos. Cuando fui al encuentro no sé dónde, o cuando fui al posencuentro, o al preencuentro, o cuando tal cosa, allá me pusieron las manos y me fui para atrás y recibí la unción. ¡No! Porque Dios no da su espíritu medido en unos y en otros plenamente, sino que en todos nos da la misma medida. Eso es lo que la Biblia dice. De hecho, si es por el Espíritu Santo que somos traídos a Cristo, ¿cómo es posible entonces que seamos traídos al nuevo nacimiento sin que el Espíritu Santo nos unja? Agárreme ese trompo en la uña. ¿Cómo? No, pero es que requiere una unción especial. ¿En serio? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Escritura que después de creer en el Señor, porque Él así lo quiso, después de que Él me trajo al nuevo nacimiento, entonces debo pasar por una ceremonia especial a donde me transfieran la unción que me capacite para servir para esto, para lo otro, para aquello? ¿Dónde dice? No hay un texto para eso. Es más, mire lo que vamos a aclarar, porque hay personas que leen esto y se van a un extremo peligroso. Dicen, ustedes ya recibieron la unción del Santo, del Espíritu Santo, y conocen todas las cosas. Se supone que cuando el Espíritu Santo nos trajo a Cristo y nos dio el nuevo nacimiento, todas las cosas fueron hechas nuevas en nosotros. Se supone que comenzó en nosotros un deseo que antes no teníamos por escudriñar la palabra de Dios, por leerla. Venga, yo voy a leer esto, ¿qué fue lo que dijo el pastor esta mañana? Escudriñen todo lo que oyen de mí, lo que oyen de mí, escudriñenlo. Lleguen a su casa y comparen lo que yo dije. No se vayan de aquí diciendo simplemente, ay, qué bonita palabra. No, vaya y compare lo que escuchó. Y si hay algo que usted escuchó de labios míos y no está en armonía con la Escritura, tenga la tranquilidad de decírmelo. Pero no coma cuento. Denuncie. No crea todo lo que oye, ni siquiera viniendo de mí, porque yo soy tan humano como ustedes.
Y puedo equivocarme también como ustedes. Y muchas veces me puedo equivocar con buena intención, no con mala intención. Y si soy corregido, como he sido corregido en algunas ocasiones por algunos, ¿cómo he recibido el llamado de atención? Los que han tenido el atrevimiento. Los que han tenido la confianza de venir y confrontarme, ¿cómo se han ido? Uy, yo no esperé que iba a reaccionar de esa manera. No, yo he recibido de muchos de ustedes algún llamado de atención. ¿Y cómo lo he hecho? Hermano, tiene razón. Discúlpeme, eso no estuvo bien. Pero ninguno se ha ido regañado, aunque tenga cara de gruñón y de regañón. Pero no se han ido así, nunca. Os he escrito como si ignoraseis la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ustedes ya conocen, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Niños, el espíritu del anticristo está en sus escuelas. ¿Oyeron? Y muchas veces usará a los mismos profesores para que, apoyándose en un sistema escolar, comience a promover cosas, Joshua, cosas que van contra Dios. El día que un profesor, amparado en lo que el Ministerio de Educación le da, como está sucediendo en Argentina, en Chile y en Perú, y ya Ecuador lo aprobó también, y Colombia viene redondito a caer en lo mismo. Va a llegar un día, niños, en que los van a comenzar a promover a cosas malas tempranamente. Y aún profesores en sus escuelas, niños preciosos, les van a decir cosas como estas. Santiago, pero ¿cuál es el problema si vas y le das un beso a Joshua en la boca? Eso no tiene nada de malo. Descubre a ver qué sensaciones experimentas. Eso te lo van a decir. Y ustedes, Juanito, y los niños van a poder decirle a esa profesora, eso es algo que no necesito experimentar, porque yo sé quién soy. No me pida que haga algo que no va conmigo, ni con Dios, ni con lo que Dios me dice a mí en su palabra. Dile así a la profesora, aunque sea la que más parece quererte. Porque va a suceder. Y si nosotros no advertimos a nuestros niños, y si no les enseñamos, el mundo a la brava les va a enseñar la peor versión del anticristo. La peor, hermano. Y tempranamente. Niños a los 5 o 6 años siendo estimulados en asuntos sexuales. ¿Cuándo nosotros vimos eso? ¿Quién opera en esto? El progresismo, el posmodernismo, el espíritu del anticristo. Ese es. Pero Juan les dice, yo sé que ustedes conocen, ustedes no ignoran esto. Ahora mire, los identifica. ¿Quiénes eran los anticristos para Juan? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Entonces usted en ese punto ya no tiene nada que hablar con los testigos de Jehová. Si usted no se siente capaz de ser oído por ellos para evangelizarlos bíblicamente, no hable con ellos mejor. Porque de plano niegan la divinidad de Cristo. Su sacrificio en la cruz, su justificación, todo esto. Y hay muchas religiones vestidas de cristianas que niegan aspectos básicos de la fe bíblica. Y tienen iglesias lindas. Y usted no puede aceptar eso, porque bíblicamente son anticristos. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay un grupo de personas muy confundidas con el tema de la Trinidad o triunidad.
y son los unitarios o unicitarios, activos evangelísticamente. Pero ellos tienen un problema con el concepto de la triunidad. Y para evitar ese concepto, ese es un pensamiento que viene del primer siglo con Sabelio, fue el loquillo que introdujo esa herejía. Y existen hoy en día también entre nosotros iglesias muy grandes. Toda iglesia que se identifique como pentecostal unida son iglesias de ese corte. Tienen un sesgo de anticristo, con todo y que promuevan a Cristo y a Cristo y a Cristo y a Cristo. Pero si rechazan al Padre y rechazan al Espíritu y lo ven como una sola e indisoluble persona, están en contra de la Escritura. Pero luego Jesús mismo no dijo que yo y el Padre somos uno. Sí, está hablando de unidad. Unidad. Es como el concepto que dicen que los dos se casarán y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Pero indudablemente siempre seguimos siendo dos personas separadas. El día que mi esposa fallezca o que yo fallezca, ella quede solo o yo quede solo, somos dos personas libres. Aunque cuando estemos casados, mientras estemos en vida, casados somos uno, en un sentido espiritual. Si para nosotros aplica eso, ¿cuánto más para Dios? Entonces, quienes niegan de plano esto, dicen, no, es que ustedes creen en tres dioses, es que esto, no, es que ustedes tienen un lío con eso y trataron de explicarlo, y no hay manera de explicar en nuestra diminuta lógica humana el misterio de la Trinidad. No hay manera. El problema de los unitarios fue que trataron de explicarlo. Y como no pudieron, llegaron a la conclusión, es que es uno solo, es el mismo, es Jesús. El Padre del Antiguo Testamento es Jesús. El Espíritu Santo de hoy es Jesús. Por eso es que es la persona de Jesús y nada más Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Pero la Biblia nos habla del Padre y nos habla del Espíritu. Así que esto ya los pone en ese lugarcito calificando para anticristos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y si Dios nos ha hecho una promesa, es esta que dice acá. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa por excelencia? La vida eterna. Que les prometo la vida eterna. Eso es lo que nos tiene prometido. Ay, Señor, que me prometiste oro y me prometiste mejor empleo y me prometiste casa y finca y esto. A mí no me prometió nada de eso. A mí no me prometió nada de eso. A mí me dijo que trabajara duro, que fuera diligente. Eso es lo que dice en la Escritura. Que trabaje diligentemente, que trabaje duro, que sea responsable, que sea buen administrador y que esas cosas las puedo tener como producto de esto. Eso fue lo que me dijo. Pero Él no me dijo, pídeme y te daré una casa. Menos mal que Dios no es de esos complacientes que nos da lo que le pedimos así rápido. Hoy amanecí con ganas de un Ferrari. Señor, te pido un Ferrari. Y ya apareció ahí en el garaje de la casa el Ferrari. Menos mal que Dios no nos da todo lo que le pedimos. Porque si nos diera todo lo que pedimos, ¿quiere que le diga quiénes éramos nosotros hoy? Unos anticristos. Eso seríamos. Utilitaristas nada más. Recurriendo a Dios solo por lo que nos da. Y nada más. En ese sentido es que Él dice esto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Él puntualiza. Él dice, esto que les acabo de decir aplica a aquellos que los están engañando o intentando engañarlos. Respecto a esos es que este versículo que viene tiene relación. Lea conmigo el versículo que viene, por favor, porque es importante. Léalo. ¿Qué dice?
y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Por qué estamos aquí? Si ahí mismo está leyendo que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Y ese señor que está allá al frente, entonces, ¿qué pretende enseñarme a mí si yo tengo la unción y no necesito que me enseñe nadie? Cuando alguien se expresa de esa manera, está diciendo, necesito ser enseñado. Necesito aprender, porque está lleno de arrogancia, de soberbia. Juan está diciendo aquí, por eso es que hay que conectar el versículo anterior, el que leí antes, donde él dijo esto. Él dice, versículo, todo aquel que niega, 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Los que nos engañan o nos intentan engañar no tienen nada que enseñarnos a nosotros. Ese es el sentido del texto, del 27. La unción que reposa sobre nosotros debe ser tan suficiente como para identificar el error y que cuando alguien viene a diseminar su error entre nosotros, podamos decirle, no necesito oír eso. Yo sé lo que creo y sé lo que estoy confesando porque el Señor me ha dado convicción de eso. Esta es la verdad que yo sigo y punto. Los que intentan engañar no son maestros para nosotros, aunque se pongan como maestros. ¿Está oyendo? Hay muchas corrientes por ahí, hermano, tenga cuidado con eso, muchas corrientes que intentan decirle, no, pero a usted le están enseñando en su iglesia tal y tal cosa. Uy, eso no está bien. Uy, examine tal cosa, y le siembran allí, le ponen la duda. Inmediatamente. Ante eso, usted vaya a la Escritura. Señor, yo he nacido de nuevo. La unción que recibí de tu Espíritu Santo cuando me salvaste me capacita para permanecer en la verdad tuya. Sí, bueno, entonces permanezca. Una de las características del que nació de nuevo y del que está en Cristo es la permanencia. Permanecerá, esa persona permanecerá a pesar de todo, porque esa unción de la que habla Juan aquí, ¿qué es lo que proporciona? Proporciona la capacidad para investigar, para leer, para conocer. Ese es el testimonio externo que me da la palabra, pero luego el Espíritu Santo me da un testimonio interno de que soy hijo de Dios. Y ese testimonio interno me da tranquilidad. Últimos 2 versículos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En el Señor. Para que cuando se manifieste, porque a Él es a quien nosotros esperamos. No es que estamos esperando al anticristo. Yo no estoy esperando ningún anticristo. Eso va a venir indudablemente. Pero a quien yo espero es a mi Señor. Cuando Él se manifieste, el Señor, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque no habrá motivo para alejarnos del Señor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, que todo el que hace justicia es nacido de Él. 2 cosas nada más. No hay otra manera de confirmar si alguien está permaneciendo en Cristo y se ha experimentado un nuevo nacimiento, sino mediante la rectitud de la vida. Es decir, los frutos. Lo que alguien confiesa con sus labios, mi hermano, será desmentido o confirmado con sus acciones. Un creyente verdadero tiene la responsabilidad de vivir conforme a lo que dice y a lo que cree. En ese sentido es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque se cumple lo que dijo el apóstol Pedro en las epístolas que ya estudiamos. El nombre de Cristo es vituperado entre los no creyentes a causa de los creyentes. Y ese es el cuidado, porque la gente anda mirando en nosotros las 2 cosas. Lo que decimos, pero si algo ven,
es lo que hacemos. Entonces el mínimo lunar, y eso que es cristiano, ¿no? ¿Le han dicho eso a usted? Un reclamo, de buena manera. ¿Y eso que es cristiano? ¿Le han dicho eso? La gente está más atenta a ver cuándo no damos la medida para sacar a relucir que si son cristianos, y mírenlo. Así que mi hermano, no tengan miedo, los niños, y ninguno de ustedes. El anticristo, ¿cuándo vendrá? ¿Cómo será? ¿Cuándo me marcará? ¿Qué apellido tendrá? ¿Será que es negro o es blanco? Mire, el espíritu del anticristo ha estado operando siempre en la iglesia. Siempre. Y será así hasta que Cristo venga. Y entonces usted no cree que habrá un anticristo personificado. Siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Le dije, los reformadores creyeron que eran los papas. ¿Pero cuántos papas han habido? Muchos. Pero el sistema papal como tal es a lo que ellos vieron como el anticristo, que personificaba en el que mandaba de turno. Eso siempre va a suceder. Si se levanta un hombre representando a naciones o a religiones o lo que sea, y se levanta uno que podamos señalarlo como anticristo a la luz de la Biblia, pero que esté de paso nada más, porque luego va a ser reemplazado por otro. Entonces, ¿cuál es el anticristo? El sistema que él representa. Se personificará en algún momento en alguien de carne y hueso, pero representará un sistema que siempre ha estado entre nosotros. Y ya nosotros sabemos esto. Y estamos advertidos para que nadie nos engañe. Ojitos cerrados. A ver, todos los niños. Señor, te damos gracias